Buenas tardes. Iniciamos este quinto día de reflexión en nuestro tiempo de preparación hacia la consagración o renovación de nuestra consagración a la Santísima Virgen y por su medio a la divina voluntad. Vamos a iniciarlo con esta oración, entregando nuestra voluntad a la divina voluntad por medio de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros. Y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos una vez más que esta perfecta consagración a María, hacia la cual caminamos, no es solamente un acto de donación total, sino que es una vida que está compuesta de muchísimos actos. Es un estado de unión con María. En este reflexionar sobre los enemigos del alma, deteniéndonos principalmente en el mundo, que es ese enemigo externo, y que incentiva los enemigos internos, cuáles son la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y el orgullo de la vida. Hoy nos vamos a detener en este orgullo de la vida para poderlo combatir con María a su lado, bajo su dirección, y vivir la virtud contraria, la humildad, la sencillez, como la vivió ella. Porque en la vida de nuestra Santísima Madre no hubo nada de afectación, de querer aparecer, sobresalir, llamar la atención. No. Todo en ella fue verdad, sencillez y sinceridad. Y lo es. Y toda esta vida de ella fue la que la llevó a exclamar: «He aquí la esclava del Señor». Lema que no solo pronunció, sino que lo vivió. Porque a la grandeza en que ella fue elevada desde su inmaculada concepción, Dios la hizo a ella por gracia todo lo que Él es por naturaleza. O sea, pudiéramos decir
la hizo un pequeño Dios por participación, porque decir que todo lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia, es equipararla a Dios, porque Dios vivió en ella. Sin embargo, ni siquiera se llamó, he aquí la hija del Señor, no, porque era la hija predilecta del Padre, pero no se quiso llamar así. Se quiso llamar la esclava. ¿Por qué se quiso llamar la esclava? Porque ella siempre consideró a Dios como su Señor. Y el esclavo no se pertenece a sí mismo. El esclavo le pertenece a su dueño. Ni siquiera los hijos del esclavo son del esclavo, en la verdadera esclavitud. Los hijos del esclavo son del dueño del esclavo. Y así ella se consideró y así vivió como la esclava del Señor, sometida totalmente a los designios de Dios, cualesquiera que fueran. Nada pidió, todo lo recibió. Esta soberbia y el orgullo de la vida, ¿qué es? Es otro aspecto del espíritu del mundo que tenemos que evitar y que tenemos que extirpar en nosotros. Primero, identificarlo. Conocerlo para identificarlo, porque si no lo identificamos, quedan como esas hierbas malas que se confunden con la vegetación y creemos que no existen, pero ahí están. Este orgullo de la vida es una enfermedad del alma. Luego es algo espiritual, viene de dentro. ¿Y en qué consiste? En tener una estimación exagerada de sí mismo. Es un exagerado amor a sí mismo. Consideración consigo mismo. Y por supuesto, eso hace mucho daño al alma. Obstaculiza totalmente el verdadero crecimiento espiritual. Así la persona esté llena de compromisos apostólicos, de prácticas piadosas, de obras de misericordia, no importa. Si en su corazón está esta enfermedad, todo es considerado estiércol, porque no trabaja para Dios, sino para sí mismo. Y dolorosamente hoy, el mundo entero está lleno de este afán malsano y ridículo de querer sobresalir, de sentirse grandes. Todo el mundo quiere escalar, estar por encima de los demás, ocupar puestos altos, ser famosos, crecer en dinero y en poder, crecer en el saber para poder engrandecerse, para que su nombre esté en la boca de muchos. ¿Cuántas veces este afán de ser grandes o de ser tenido por grandes hace que las personas se pongan por encima de su verdadera condición? Entonces es cuando se quiere poner a los hijos en colegios que están por encima de sus capacidades. Pero ¿a cuántos sacrificios se someten para hacerlo solo porque sus hijos se codeen con las personas de los estratos altos o, entre comillas,
de buena familia, oye, buena familia el que tiene dinero, o el que ocupa cargos altos, o tiene profesiones muy reconocidas. Lo llevan a hacer gastos absurdos para poder aparecer como ricos, con joyas, con vestidos, con ropa de marca, para no quedar por debajo de los demás. Buscan ser distinguidos, que se les aprecie, que se les nombre en cargos de reputación. Todo eso es soberbia de la vida. ¿Y cómo se identifica? A ver, ¿cómo lo vamos a identificar en cada uno de nosotros? Cuando tratamos de buscar que los demás nos estimen, nos aprecien, hablen bien de nosotros. Cuando estamos pendientes del qué dirán, de que todo mundo hable bien y procuramos complacer a los demás para tenerlos contentos con nosotros. Buscamos los honores, las consideraciones, las alabanzas. Y si no nos la dan, las pedimos. Ay, no me has dicho nada de esto que hice. ¿Cómo te pareció? Porque queremos oír una alabanza, un buen concepto de lo que hicimos. Y también, ¿cuántas veces buscamos ser considerados? Y cuando yo creo que merezco alguna consideración, entonces puedo tomar esto como un síntoma de soberbia de la vida. Porque la Santísima Virgen nunca esperó consideración para ella, nunca. Y es que no la tuvieron. Ni siquiera el Padre Celestial, pudiéramos decir así. Porque a los 9 meses de embarazo la manda a empadronarse y a emprender un largo camino. Y las que han sido mamás saben las molestias que ocasiona el tener que viajar en esa situación. Y su hijo nace en un pesebre. Y luego es perseguido y tiene que salir huyendo. Y cuando va acompañando a su hijo, los soldados no dejan ni que siquiera que se despida de él. Nadie la consideró, pero nada de eso la turbó. Se sabía esclava y todo lo que Dios hiciera con ella estaba bien. Nunca esperó de las criaturas nada. Por el contrario, vivió oculta, poseyendo la dignidad de ser madre de Dios. Nunca dejó que se trasluciera hacia los demás las grandezas con las que había sido enriquecida. El que tiene la soberbia de la vida exagera sus cualidades, sus méritos, sus talentos, habla mucho de sí mismo, de lo que hizo, de lo que va a hacer, y trata de desconocer o ignorar lo que le rebaja o le disminuye. Y hasta cierto punto eso la pone fuera de su verdad. Por eso, una gracia muy grande que Dios le da al alma es cuando se conoce a sí misma, tal como Él la ve. También un comportamiento de soberbia es cuando la persona se pone por encima de sus prójimos y cree que merece respeto, que merece honor. Entonces se resiente cuando no se le invita, cuando a otros sí lo invitan y a ella no, cuando a otros sí lo saludan y a ella no.
cuando al otro sí lo tuvieron en cuenta para ascenderlo y a mí no. Y precisamente para ponerse por encima de los demás, empieza a exagerar los defectos de los otros, sus debilidades, sus deficiencias, sus fallas, despreciándolo y hasta buscando que otros lo desprecien, para poder ella sobresalir. Regularmente en la mujer, además de estos comportamientos que hemos enumerado, se traduce en vanidad. Vanidad en su parte física y vanidad en su parte espiritual. ¿Cuál es la persona vanidosa? Que quieren que todos la vean muy bien. Aparecer. La persona vanidosa busca ser mirada y ser admirada, llamar la atención. Y eso hace que físicamente le gaste mucho tiempo a su arreglo personal. Y espiritualmente busque que sobresalgan sus cualidades. Oculta todo lo que puede opacarla. Se avergüenza a veces de sus padres o parientes, porque son pobres, porque ya están muy debilitados, con una apariencia física no muy agradable, o porque son personas sencillas, de poca cultura, no alcanzaron a veces ni a terminar un bachillerato, entonces se avergüenzan de ellos. Y mienten para poder atraer la consideración de los demás. Es doloroso, pero a todo esto lleva cuando la soberbia va creciendo en el alma. ¿Cuál es el remedio? Todos los remedios para estos males del alma, ya Jesús los ganó para nosotros. Y en su pasión están todos los remedios para los males del alma y todos los bienes que queramos poseer. Por eso, ¿cómo vamos a hacer para curarnos? Vivir la doctrina y el ejemplo de Jesús y de nuestra Santísima Madre. Contemplando sus vidas, siguiéndolas. Ellos son el camino. Siguiendo esa vida de verdad, de sencillez, de sinceridad. Jesús nunca quiso sobresalir, la Virgen menos. Dice en el libro de la Virgen María, hablando de esa vida de ellos en Nazaret, que se complacían de obedecerse el uno al otro. Eran felices cuando eran mandados por los otros. Porque un signo de soberbia es la persona que le cuesta obedecer. Esa es una manifestación de soberbia, la rebeldía frente a la autoridad. Esto exige tener simplicidad de niños ante las maneras pretenciosas del mundo. El mundo lo que busca es que seamos soberbios. Hoy la psicología moderna, ¿qué dice? Lo que menos acepta la psicología moderna es que digamos que somos nada. Pero ¿cómo que si tú vales? Tú tienes que elevar tu estima personal. Y empiezan a hacer terapias para elevar la autoestima. Debemos tener como nuestro mayor honor en este mundo ser desconocidos por los hombres. Bien dice Jesús en el Evangelio, ay de ti cuando todos hablen bien. O sea, preocúpate cuando todos hablen bien de ti. Tenemos que buscar ser desconocidos, así como la mayor desgracia el ser exaltados y ensalzados. Cuando Luisa
se le quejaba al Señor precisamente porque no quería ser conocida, y él le dijo, mira, cuando yo quiero que un alma sea conocida, yo mismo la pongo al conocimiento de todos, pero no por ella, sino por lo que quiero hacer a través de ella, o por lo que quiero comunicar a través de ella. Y entonces es cuando el alma, como la Santísima Virgen, cuando Santa Isabel reconoce en ella la Madre de Dios, ¿qué hace ella? Ella no lo niega, sencillamente dice, proclama que eso que hay en ella es obra de Dios. E inmediatamente atribuye a Dios todo lo que en ella hay. También el alma, que trata de imitar este camino de sencillez y de humildad, se esfuerza por trabajar, por hacer sus costumbres y su vida cada vez más cristiana, cada vez más semejante a Jesús. En todo, en su vestir, en su comportamiento, en sus amistades, el amor a los pobres, el amor a lo sencillo, a lo menos llamativo. La Sagrada Escritura nos da algunas enseñanzas sobre esto. Dice, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues obtuvo todas estas cosas? Aquí vemos, se admiran de su sabiduría, pero saben que es uno del montón, porque así se hizo Jesús, uno de tantos. Y nos aconseja esto a sus seguidores. Vosotros sabéis que entre los paganos los jefes les hacen sentir su dominio y los grandes su poder. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande debe hacerse vuestro siervo, y el que quiera ser el primero debe hacerse vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A esto vino. Y si a esto vino el Rey de Reyes, ¿qué nos toca a nosotros? No buscar ser servidos, sino servir. Portarnos con los demás como se porta un esclavo. Ponernos a su servicio. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. El Señor dice que lo que más ama son las obras ocultas, porque no tienen el más pequeño ápice de soberbia. Las obras públicas siempre están en ese peligro. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre.
solo por causa del Hijo del Hombre, no por las cosas malas que hacemos. Cuando nos desprecian por lo malo que hacemos, bueno, lo merecemos, ¿no? Pero no podemos llamarnos bienaventurados. La imitación de Cristo también nos enseña. Es vanidad desear que nos rindan honores y querer ensalzarnos vanamente. El que bien se conoce se considera de poco valor y no se deleita en alabanzas humanas. No eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Eres lo que eres ante los ojos de Dios. Entonces, cuando llegan las alabanzas, el alma no se turba ni se afecta, porque sabe que si algo bueno hizo, es obra de Dios, porque Él es el dueño de todo. El verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Dice Jesús que es la gracia más grande que puede conseguir a una persona, que se conozca a sí misma. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de los demás, y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a alguno pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debe juzgar por mejor, porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos flacos, o sea, débiles, pecadores. Tú no a nadie tengas por más flaco que a ti. Porque si no hemos caído tan bajo, es por la misericordia infinita de Dios. No te estimes por mejor que otros, porque no seas quizá tenido por peor delante de Dios, que sabe lo que hay en el hombre. No te ensoberbezcas de tus buenas obras, porque los juicios de Dios son diferentes a los de los hombres. Y a Él muchas veces le desagrada lo que a los hombres contenta. Si tuvieres algo bueno, piensa que los otros son mejores, porque así conservas la humildad. Y es que en realidad es así. Si tú cantas bien, hay otros que cantan mejor que tú. Si tú escribes bien, hay otros que escriben mejor que tú. Siempre habrá muchas personas por encima de nosotros. Y si algo hacemos, es porque Dios ha querido poner en nosotros eso para su servicio, para su gloria, no para la nuestra. No te causa daño al ponerte debajo de todos, pero sí es muy dañoso si te antepones siquiera a una sola persona. Continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay emulación y saña frecuente. Cuando un hombre se humilla por sus defectos, fácilmente aplaca a los otros y sin dificultad satisface a los que lo odian. Porque Dios defiende y libra al humilde, lo consuela, lo ama, le concede gracias, le honra. Pero al soberbio Dios lo detesta. Al humilde es al que Dios le confía sus secretos, sus obras más grandes. Y eso lo dice el apóstol San Pablo, que Dios se sirve de lo que el mundo desecha o considera despreciable. Esos son los que a Dios le gusta para encomendarle sus obras. Y en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, también hay unas lecciones muy importantes. Así dice Jesús: yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen y desconocen que eso que hacen proviene de Dios.
porque eso es robarle a Dios lo de Él. Por el contrario, dice, soy generoso en verter a torrente mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas. Habla de las almas que todo lo refieren a Dios. Me agradecen, tienen la estima que conviene y viven en continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado. Porque saben que lo que tienen no lo poseen por ellos mismos, sino porque Dios se los procura. Y su dolor son los corazones que apestan de soberbia, porque en ellos Dios no puede colocar sus gracias. Y dolorosamente la soberbia los hace ir de caída en caída, porque la soberbia corrompe la gracia, la destruye, porque en los corazones de los soberbios no hay vacío, y como no hay vacío, Dios no puede entrar. Todo está lleno de humo que los convierte en ciegos, porque ¿qué es lo que hace la soberbia? Hace que el hombre haga de sí mismo un ídolo para él. Y es el pecado que Dios detesta, ¿no? Y obstaculiza totalmente la acción de Dios en el alma. Y Jesús pone un ejemplo de quién es el soberbio. Y el ejemplo que pone es este, de un pobre que se avergüenza de ser pobre. Y ante los demás se jacta de ser rico. Pero como todos saben que es pobre, entonces hace el ridículo. Y la gente lo desprecia. ¿Por qué? Porque no dice la verdad. Y porque no dice la verdad, nadie lo ayuda, porque como se manifiesta rico, ¿quién le va a ayudar? Porque ayudarle sería ofenderlo. Ayudarlo sería tratarlo como pobre. Y como él no se considera pobre, entonces, ¿cómo se vuelve la vida de esa persona? Una vida amargada, en soledad. Así dice Dios que es la soberbia ante Él, porque en realidad somos pobres, somos nada. Nada hay en nosotros que podamos decir que tuvo su origen en nosotros, ¿no? Todo viene de Dios. Así que todo tiene que ser para su gloria. La soberbia, pudiéramos decir que es el mal del siglo. Y por lo mismo Jesús ha querido, con su corona de espinas, destruir esta enfermedad en el corazón del hombre. Y así le dice a Luisa: mi paciente Jesús toleraba todas esas coronas de espinas y yo apenas tenía tiempo de quitárselas. Entonces se volteó hacia esa gente y les ha dicho: moriréis, ¿quién en la guerra? ¿Quién en las cárceles? ¿Quién en los terremotos? Pocos permaneceréis. La soberbia ha formado el curso de las acciones de vuestra vida y la soberbia os dará la muerte. Por eso el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra, pudiéramos decir, el pasaporte para entrar en el reino debe ser firmado con 3 firmas. ¿Cuáles son? La resignación, o sea, el abrazar la voluntad de Dios, eso se llama la resignación. La humildad y la obediencia. La obediencia es un fruto de la humildad. Sin estas 3 firmas, el pasaporte no tendrá valor y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, de los temores, de los peligros.
y para su desgracia tendrá por Dios a su propio yo. Y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. Hija mía, cómo ha arruinado al mundo la soberbia. Ha llegado a destruir esa pequeña lucecita de razón que todos llevan consigo. Y nos dice que debemos exaltar y procurar la humildad. Quien se cree alguna cosa, además de que vale nada, me es abominable, dice Jesús. Por sus modos ostentosos y refinados, ellos creen que son alguna cosa, se burlan de los demás. Esas almas no las quiere Dios, las detesta. También Dios en la soberbia, hablando de la soberbia, nos habla de las almas exteriores, o sea, las que viven volcadas hacia los demás, las que quieren ser vista por todos, que todo lo de ellas se sepa, que todo lo de ellas sea conocido. Pero Jesús ama las almas interiores, las almas que viven por dentro. Y por eso Él, cuando esas almas están así volcadas hacia lo exterior, ¿qué hace Él? Les manda al soplo de la soberbia, de la complacencia, del amor propio, del respeto humano, de las contradicciones y mortificaciones que les hacen caer las hojas y quedan desnudas sin hojas. Solamente quedan las espinas que le punzan la conciencia. ¿Por qué? Porque viven solo hacia afuera. No hay nada hacia lo interior. Están vacías por dentro. ¿Qué es lo que fija en una persona todo? ¿Qué es lo que hace que algo en ella sea firme? Las virtudes. Porque son hábitos buenos permanentes. Esas son las virtudes. ¿Cuánta ruina hace en el alma la soberbia? Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios. Y de imágenes mías las transforma en demonios. Esta última frase es bien fuerte. Porque la soberbia es lo que caracteriza al demonio. Por eso se le reveló a Dios, porque no quiso obedecerle. Quiso ser como Dios. Es importante en esto de la soberbia tener en cuenta esto. La humildad tiene que ser realmente algo que brota desde dentro, porque a veces se puede reducir a palabras. Yo puedo decir, no, tienen razón, no se preocupen, yo no merezco esto, en verdad, pero interiormente te estás royendo de rabia o de envidia o de disgusto porque no te tuvieron en cuenta, porque no se acordaron de ti, porque te hicieron tal cosa, porque dijeron de ti tal cosa. Cuando uno ve incoherencia entre lo que uno dice y lo que siente, entonces hay algo interiormente que no está bien y que tiene que ser sanado. Y Jesús dice que si queremos ser vestidos por Él con la hermosa vestidura de la humildad, tenemos que aprender a amar el ser humillados, despreciados, amarlo, desearlo, desear que nos desprecien, desear que se olviden de nosotros, desear que nos desconozcan. Por lo menos decimos, Señor, yo quiero desearlo. Si todavía no lo deseo, Señor, quiero desearlo, pero quiero que me vistas con esa hermosa vestidura de la humildad. Y a nuestra Santísima Madre, que es la Madre de toda la gracia.
En este quinto día de su vida en el reino de la divina voluntad, ella nos cuenta el triunfo que obtuvo sobre la prueba. Recordemos que la prueba que Dios le pide es que viva sin darle vida a su voluntad, para él poder reinar totalmente en ella, para que sea la voluntad de Dios la que le dé principio a todos sus actos. Entonces hoy, como buenos discípulos, nos ponemos sobre sus rodillas para escuchar sus lecciones. Y le decimos, te ruego que me des la gracia de saber triunfar en las pruebas que el Señor disponga de mí, como triunfaste tú. Y vamos a escuchar la lección que ella nos da. Dice, hija queridísima, cómo suspiro por confiarte mis secretos. Estos secretos me darán mucha gloria y glorificarán aquel fiat divino que fue causa primaria de mi inmaculada concepción, de mi santidad, soberanía y maternidad. Todo le debo al fiat divino. Aquí está el acto de profunda humildad de la Santísima Virgen. Reconoce su verdad. No niega lo que Dios ha hecho en ella, no lo niega. Pero afirma que la causa de su santidad, de su soberanía, de su maternidad, fue la voluntad de Dios. Porque tampoco es humildad negar lo que Dios nos ha dado. Eso sería mentir, sería desconocer la obra de Dios, sería negarle la gloria a Dios. Entonces no es humildad decir, no, yo no canto bonito, no, yo no canto bonito, cuando en realidad tienes una preciosa voz. No es negarlo, es reconocer quién es el dueño y el autor de eso. Todas mis sublimes prerrogativas por las que la Santa Iglesia tanto me honra no son otra cosa que los efectos de aquella divina voluntad que me dominaba, reinaba y vivía en mí. Por eso suspiro tanto que se conozca quién era aquella que producía en mí tantos privilegios. Y ese es el afán, que se conozca la divina voluntad. Y si la conocemos a ella, es para que ella nos dé a conocer estos secretos del reino de la voluntad de Dios. Porque en ella estos secretos se hicieron vida. Y ella, como buena mamá, nos lo confía para que también sean nuestros. Hija querida, en cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su creador, mire. O sea, trastorna lo más bello que Dios haya hecho o quiera hacer. Cómo la criatura con su querer humano es voluble, es débil, inconstante, desordenada. Aquí está describiendo la Virgen esa voluntad humana como quedó después del pecado original. Porque la voluntad humana, por ser un don de Dios, es buena. Todo lo que Dios hizo es bueno. Pero ¿por qué se volvió así? Por el pecado original. La desordenó. ¿Y esto por qué? Porque Dios al crearla la había creado unida con esa voluntad divina, para que la voluntad divina fuera la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento y la vida de esa voluntad humana. Para que esa voluntad humana poseyera todo lo de la voluntad divina. Dios le comunicaría todos los bienes.
Pero como no dio vida a la voluntad divina, se rechazaron los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Adán y Eva perdieron todo. Todo lo que el catecismo habla de bienes preternaturales, todo lo perdieron. Poseían toda la hacienda, fueron creados santos, armonía con la creación, armonía entre ellos, armonía consigo mismo, y todo eso se perdió. Y nos dice la Virgen, ¿cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura cuando la criatura deja actuar su voluntad humana? Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad. Y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente y con hacer su voluntad. Pero en cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Bien claro tenía la Virgen, que Eva y Adán fueron creados santos, inmaculados, poseían la voluntad divina en ellos. ¿Y por qué cayeron? Porque Dios quería que permanecieran así, pero libres. Tenían que hacer un acto libre, un fiat. Si quiero seguir unido a tu voluntad. Y ante la prueba dijeron no. Por eso tu mamá, presa de terror, pero como dice ella, más por amor que por miedo, juré no hacer jamás mi voluntad. Y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta, mi voluntad humana, y la até a los pies del trono divino, en homenaje continuo, importante esto, continuo, de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aún por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Y este es el llamado que nos hace para que a partir de aquí nos esforcemos por no hacer nada con nuestra voluntad, sino siempre con la de Dios. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio, dice la Virgen, de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Y dice ella, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. ¿Y por qué? Lo explica muy bien, porque sacrificarse un día o un rato del día y otro momento no, es fácil. Hoy sí, mañana no, eso es fácil. Pero sacrificarse en cada instante, de una manera continua, sin interrupción, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios. Es el testimonio más grande que puede ofrecerse. Es el amor más puro, más aquilatado por la misma voluntad divina. Es lo más grande que le podemos ofrecer a nuestro Creador. Y es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más a la criatura, ni la criatura puede encontrar cómo puede sacrificarse más por su Creador. Y nos lo está diciendo la Virgen. Y sabemos que la vida de la Virgen fue una vida larga. Ella no murió joven. Ella no subió al cielo joven. Ella acompañó a los apóstoles en los primeros años de la iglesia. Ahora, hija mía,
amadísima. En cuanto hice don de mi voluntad a mi Creador, yo me sentí triunfadora en la prueba querida para mí. Y Dios se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Y esto sucede cada que estamos en ese continuo, no con mi voluntad, sino con la tuya. Y Dios esperaba, ¿sí? Esperaba el resultado de esa prueba. Él quería que hubiera un alma que viviera sin voluntad, porque eso fue lo que Él quiso para Adán y Eva, para poder ajustar y restablecer eso que se había perdido, para poder ejercer clemencia y misericordia con nosotros. Y ella dice que después nos va a decir todo lo que sucedió después de este triunfo en la prueba. Pero ahora viene a decirnos a nosotros lo que ella quiere que hagamos, a darnos su lección de madre, a la que le debemos poner muchísima atención. Dice, y ahora una palabrita para ti, hija mía. Si tú supieras cómo suspiro verte sin tu voluntad. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo hacemos si yo siempre la voy a tener? Porque Dios no me la va a quitar, ¿no? Es vivir como si no la tuviéramos. La tenemos, pero es vivir como si no la tuviéramos. ¿Y cómo hacemos? Pues no actuando con ella, sino con la de Dios. Siempre ponerla de escabel a los pies de la divina voluntad. Ven, divina voluntad, a pensar en mí. Ven, divina voluntad, a hablar en mí. Ven, divina voluntad, a dormir en mí. Y ese solo acto, esa sola intención, ya hace que nuestra voluntad se ponga a los pies de la voluntad divina y la voluntad divina entre a actuar en nosotros. Eso es vivir sin nuestra voluntad. La tenemos, pero vivimos como si no la tuviéramos. Tú sabes que soy tu madre y la mamá quiere ver feliz a su hija. Pero ¿cómo vas a poder ser feliz si no te decides a vivir sin voluntad como vivió tu mamá? Mire que ella dice que en una forma continua, en cada acto, si lo haces así, todo te daré. Me pondré a tu disposición. Seré toda de mi hija, porque tendré el bien, el contento, la felicidad de tener una hija que viva toda de voluntad divina. Eso es lo que ella espera de nosotros. Entonces le decimos, soberana triunfadora, en tus manos de madre pongo mi voluntad. Y esa voluntad que es inconstante, que es perezosa, que es rebelde, que es soberbia, que es envidiosa, todo lo que sabemos que somos, a fin de que tú misma, como mamá, me la purifiques y embellezcas, y junto con la tuya la ates a los pies del trono divino, para que pueda vivir no con mi voluntad, sino siempre, siempre con la de Dios. Y digámoselo de corazón y no una vez, el mayor número de veces que podamos. El mayor número de veces que podamos, digámosle, Madre, te entrego mi voluntad. Hago mía la tuya, con su fuerza y su potencia. Pierde mi voluntad en la tuya y dame la tuya para vivir, para actuar. Hoy
Para honrarme, este es el compromiso que la Virgen nos pide para este día quinto. En cada acto que hagas, me entregarás en mis manos maternas tu voluntad. Cada acto, el dormir, el levantarme, el tiempo de mi arreglo personal, al desayunar, al salir, al trabajar, al descansar, al orar, en cada acto nos pide la Virgen que hagamos. Aún nuestro respiro, el palpitar de nuestro corazón, nuestros pasos, en cada acto, me entregarás en mis manos maternas tu voluntad y me rogarás que en lugar de la tuya, yo haga correr la divina voluntad. Y esto lo podemos hacer desde ya y luego antes de dormir y al levantarnos volvérselo a decir y entregarle todo. Esta oración que hacemos al comienzo nos puede ayudar. Y a lo largo del día, las veces que lo recordemos. Jaculatoria. Reina victoriosa, róbame mi voluntad y dame la voluntad divina. Para este quinto día, vamos a hacer esta práctica. Aceptaremos con gusto cualquier humillación que sin buscarla nos llegare. Y ojalá la Virgen nos la mande, ¿verdad? Por eso hay que desearla, abrazando en ella tu voluntad que quiere que ame el ser despreciada y humillada, para que así tú puedas vestirme con la bella vestidura de tu humildad. Mamá mía, te amo y tú ámame. Dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Bien, que estas enseñanzas calen profundamente en nuestro corazón, que sea ella quien las siembre y las cultive para que dé el fruto que Dios espera. Vamos a agradecerle a Jesús por habernos dado tan gran madre. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa y un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, un buen día para todos. Dios les bendiga, y en la voluntad de Dios siempre.